Muy buenas a todos y feliz Navidad. Estoy grabando este vídeo en Nochebuena. Bueno, ya es 25 de diciembre, ahora son las 12, las 0 horas 34 minutos. Acabo de llegar de cenar con mi hermano y mi cuñada y mis sobrinos y los suegros de mi hermano y un cuñado de él. Y bueno, pues aquí en la parroquia en la que estoy no tenemos misa del gallo. Hemos tenido una misa solemne a las 7:30 de la tarde, pero misa del gallo pues creo que hace muchos años que no la hay. Y yo siempre que regreso a casa el día de Nochebuena, siempre que regreso a casa de cenar con familiares míos, con mi familia, me suelo quedar un rato ante el misterio de Belén para rezar un poco, rezar el oficio de lecturas al acabar el vídeo. Me vais a perdonar porque estoy de noche, esta iglesia es fría y creo que me va a empezar a atacar un poco la garganta, os pido disculpas. Esta noche no la debemos dormir. Ese es el villancico antiguo que existe y que está musicalizado en el Cancionero de Uppsala. Yo cuando estaba en el instituto, en la coral del instituto, cantábamos este villancico a voces. No la debemos dormir, la noche santa, no la debemos dormir. En el siglo pasado, en el siglo pasado. Bueno, pues esta noche es para contemplar el misterio de Dios hecho hombre. Misterio que, opinión personal mía, me resulta más escandaloso que incluso la muerte en cruz del Señor. Porque morir en la cruz, bueno, pues podía haber sido consecuencia de su vida, de las cosas que dijo, de las cosas que hizo. Bien, nadie se extrañaría que a alguien considerado delincuente se le condenara a una muerte en cruz. Lo que es realmente escandaloso es que Dios se haya hecho hombre, que Dios haya nacido de María Virgen, que Dios haya estado 9 meses gestándose en el seno de María. Es un misterio a contemplar. No la debemos dormir la noche santa. Os voy a cantar. Bueno, no os lo voy a cantar a vosotros, lo voy a cantar para un poco pues meternos en este misterio que es contemplar Belén. No la debemos dormir la noche santa, del Cancionero de Uppsala. A ver si me acuerdo la letra, ¿vale? Yo me voy a girar así un poquito para que la cámara enfoque automáticamente el misterio de Belén y a mí, ¿vale? Sin técnica de canto. No la debemos dormir la noche santa, no la debemos dormir, no la debemos dormir. La Virgen a solas piensa que hará cuando el Rey del universo nacerá y de su divina esencia temblará. ¿O qué le podrá decir? ¿O qué le podrá decir? No la debemos dormir la noche santa, no la debemos dormir, no la debemos dormir. Esta es una noche pues que no debemos dormir. Noche que no debemos dormir. El Papa Benedicto XVI, y yo os voy a proponer unas sencillas reflexiones del Papa Benedicto XVI. El Papa Francisco habrá acabado ya la misa del gallo, pero no tengo ni idea de lo que ha predicado, ¿no? Y bueno, pues he estado leyendo estos días cosas que dijo el Papa Benedicto XVI sobre el misterio de Belén. Y quiero proponeros primero unas palabras que dijo el Papa Benedicto XVI cuando visitó el Belén de los barrenderos del Vaticano, ¿no? El Belén de los barrenderos. Os voy a leer
ese texto porque, bueno, pues propone cuál ha de ser la actitud con la que debemos acercarnos al misterio de Belén, ¿no? Cuando visitó el Belén de los Barrenderos de Roma en el año 2006, dijo, la visita al Belén es como ir en peregrinación a Belén. Es decir, no todos tenemos la posibilidad de ir a Tierra Santa. Bueno, no hace falta ir a Tierra Santa. Peregrina a un Belén, visita un Belén y estás como yendo a Belén en Tierra Santa, ¿no? La visita al Belén es como ir en peregrinación a Belén, a la Cueva Santa donde nació el Redentor, y a Jerusalén, a donde llegaron los magos desde Oriente y encontraron a Jesús, María y José. Detenerse a contemplar esas escenas evangélicas es un estímulo a meditar en el misterio central de nuestra salvación. Dios se hizo hombre por nosotros. Nosotros podemos acogerlo en nuestro corazón y experimentar la alegría de su presencia santificadora. Pero no basta detenerse a contemplar. Es preciso hacer algo más. Es necesario que Jesús se convierta en el centro de toda nuestra existencia. Sí, es importante que Él sea el guía de nuestro camino diario y la meta última y definitiva de nuestra peregrinación terrena, ¿no? Eso es lo que decía el Papa Benedicto XVI cuando visitó el Belén de los Barrenderos de Roma. Y creo que pues eso es la actitud con la que debemos acercarnos al misterio de Belén. Es como ir a Belén y contemplar ese gran misterio que es el inicio de nuestra redención. Dios que se hace hombre. Visitamos Belén invitados por los pastores, por los ángeles, invitados por los ángeles, igual que invitaron a los pastores, ¿no? Podemos acercarnos y encontrar esa gran señal que Dios nos da. Y la señal es un niño envuelto en pañales. Un niño envuelto en pañales. Pues por eso es tan positivo el que en cada una de nuestras casas nosotros instalemos un nacimiento. Instalemos al menos la gruta de Belén, con la Virgen María, con el niño Jesús, con San José, con la mula y el buey, ¿no? Lo mínimo. ¿Por qué? Porque tendremos la posibilidad en cada una de nuestras casas de acercarnos al misterio de Belén. En mi casa, cuando éramos niños, mis padres ponían el Belén ese, la gruta, con la Sagrada Familia, la mula y el buey y un ángel. Luego, cuando ya murieron mis padres, le pedí a mi hermano quedármelo yo, y es el que tengo en mi casa, ¿no? Y yo recuerdo que poníamos el Belén y que jugábamos, mi hermano y yo, pues delante de las imágenes, de las figuritas, pues con las ovejas, pues había un cerdito, recuerdo, una señora lavando, los pastores, ¿no? Lo que no tocábamos nunca era el misterio, ¿no? Nunca tocábamos la imagen ni de María, ni de San José, ni del niño. Incluso recuerdo cuando en el colegio, en el instituto, nos enseñaban a conectar una bombilla con una pila, pues yo había puesto dentro de la gruta una bombilla para que se iluminara y tal, una de estas pilas de petaca, ¿no? O de unas cosas de alta ingeniería electrónica, ¿no? pero bueno, qué positivo es tener el misterio de Belén en nuestras casas, sobre todo en las casas donde hay niños, ¿vale? Pero no solo es cosa de niños, es también cosa de mayores. Poder quedarte un rato contemplando a Jesús, a María, a José y aprender ahí, pues tanta riqueza que hay. Es curioso que la Virgen María recibe el anuncio del ángel en Nazaret, ¿vale? Allí en Nazaret prepararía el nacimiento de Jesús. Es en Nazaret donde San José la acoge en su casa, ¿no? Es en Nazaret donde San José trabaja. Y entonces, por ese edicto del emperador, tienen que dejar todo lo que tienen en Nazaret y tienen que acudir a Belén.
Dios les despoja de todo, a María y a San José. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios les despoja de todo? ¿Por qué Dios les lleva a esa pobreza? Porque sin duda Belén es pobreza. No hay sitio para ellos en la posada, ¿no? Es pobreza. ¿Por qué les lleva a esa pobreza? Les lleva a esa pobreza para que sepan que Jesús ha de ser su única riqueza, su única riqueza. Son despojados de todo para tener a solo Jesús. Jesús como única riqueza, como único tesoro. Esto es lo que podemos aprender aquí en el misterio de Belén. El Papa Benedicto XVI, en una homilía, en una misa del Gallo, en una misa de Nochebuena, decía: Dios se hace hombre, Dios se hace niño. Y viene a decir un poco como que Dios se hace niño, ¿para qué? Para que le perdamos miedo a Dios, para que no nos asuste Dios. Permitid que os lo lea, ¿no? Dice, citando cómo los ángeles anuncian a los pastores: hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis una señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y dice el Papa Benedicto XVI: nada prodigioso, nada extraordinario, nada espectacular se les da como señal a los pastores. No, la señal que se les da no es nada extraordinario, no es nada espectacular. Verán solamente un niño envuelto en pañales, que como todos los niños necesita los cuidados maternos. Un niño que ha nacido en un establo y que no está acostado en una cuna, sino en un pesebre. La señal de Dios es el niño, su necesidad de ayuda y su pobreza. Solo con el corazón los pastores podrán ver que en este niño se ha realizado la promesa del profeta Isaías: un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva al hombro el principado. Fijaros cómo es el actuar de Dios, sin grandes espectacularidades, sino un signo muy sencillo. ¿Cuál es la señal? Un niño envuelto en pañales, en un pesebre. Dice: tampoco a nosotros se nos ha dado una señal diferente. El ángel de Dios, a través del mensaje del Evangelio, nos invita también a encaminarnos con el corazón para ver al niño acostado en el pesebre. Somos invitados también. La señal de Dios es la sencillez. Esto tenemos que aprenderlo, ¿eh? Tenemos que aprenderlo en nuestra vida cristiana y en nuestra vida comunitaria, ¿no? En la vida cristiana personal, individual, y en la vida comunitaria, la sencillez. La señal de Dios es la sencillez. La señal de Dios es el niño. La señal de Dios es que Él se hace pequeño por nosotros. Este es su modo de reinar. Él no vive con poderío y grandiosidad externos. Vive como niño inerme y necesitado de nuestra ayuda. No quiere abrumarnos con la fuerza. Nos evita el temor ante su grandeza. Cuando estamos con personas importantes, como que nos da un poco de miedo y parece como que nos asustan un poco. Personas famosas, personas importantes, parece como que nos achicamos ante ellos. Dios no quiere que tengamos ese sentimiento, no, nos evita el temor ante su grandeza. Pide nuestro amor, por eso se hace niño. No quiere de nosotros más que nuestro amor, a través del cual aprendemos espontáneamente a entrar en sus sentimientos, en su pensamiento y en su voluntad. Aprendemos a vivir con Él y a practicar también con Él la humildad de la renuncia, que es parte esencial del amor. La renuncia, que es parte esencial del amor. Dios se ha hecho pequeño para que nosotros pudiéramos comprenderlo, acogerlo
amarlo. No me digáis que esto no es precioso, ¿eh? No me digáis que esto no es precioso. Esto es hermoso. Acudimos a Jesús, acudimos a Dios que se hace niño, se hace accesible a nosotros y busca nuestro amor. Atención, es más difícil dejarse querer que querer. Es más fácil querer que dejarse querer. Porque querer implica que yo amo, que yo quiero. Y hombre, pues siempre el orgullo crece, ¿no? Pues me siento a gusto porque yo quiero, porque soy alguien para alguien. En cambio, dejarse querer es más difícil. Dejarse querer es más difícil, ¿por qué? Porque en parte humilla. Ahí hay una humillación, dejarse querer. Y Dios viene a dejarse querer, a dejarse querer. Y nosotros venimos en esta noche, y yo os invito a que estos días acudáis al misterio de Belén, ya sea en vuestras casas, ya sea en la iglesia o en la parroquia. ¿Qué nos encontramos en Belén? Nos encontramos, fijaros lo que dice el Evangelio, y también vamos a seguir el comentario de Benedicto XVI. El Evangelio dice: y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella, a la Virgen, el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Esto es lo que venimos a contemplar, ¿vale? Vamos a empezar por no había sitio en la posada. Este no había sitio en la posada nos recuerda al prólogo de San Juan. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. También pues nos recuerda eso que dice Jesús en el Evangelio: las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿no? Pensemos que Jesús fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, fue crucificado fuera. A mí también me recuerda a ese pasaje cuando Jesús, de camino a Jerusalén, pasan por un pueblo de Samaria, y entonces manda a unos discípulos a que le busquen alojamiento, y ellos vuelven porque los samaritanos no querían recibirle, no había sitio para él, ¿no? No había sitio para él. Dice el Papa Benedicto XVI a este respecto: es la inversión de los valores que recibe en la figura de Jesucristo en su mensaje. Dice: desde el nacimiento Él no pertenece al ámbito de lo que es importante y poderoso en el mundo. Y sin embargo, justamente este que carece de importancia y de poder demuestra ser el verdaderamente poderoso, aquel de quien en última instancia depende todo. Hacerse cristiano implica salir de lo que todos piensan y quieren, de los criterios dominantes, a fin de encontrar el acceso hacia la luz de la verdad de nuestro ser y de llegar con ella al recto camino. Jesús, naciendo en Belén, en esta gruta, no hay sitio para él en la posada, nos está dando una gran lección de vida cristiana, que no tenemos que tender a ser poderosos, sino que es en la sencillez donde podemos colaborar en la obra de la redención, colaborar con Cristo. Nos da la gran lección. El rey nace en un pesebre, en una gruta de animales, ¿no? Esto tenemos que aprenderlo. No se trata tanto de reflexionar sobre ello, sino de contemplarlo. Es decir, el misterio de Belén consiste en que Jesús quiere ganarnos contemplándole, no con razonamientos. Es que lo más razonable es esto, lo más razonable sería que tuviera una gran audiencia y que tuviera un gran poder para que todos lo pudiéramos seguir. Eso sería lo más razonable. Es decir, siglo XXI, quien tiene medios de comunicación, pues domina la sociedad. Es decir, a nuestros chavales, ¿quién nos está educando? Los medios de comunicación, ¿no? Yo muchas veces se lo digo a mis catequistas, que a veces pues se desaniman. Claro, es que los padres, los hijos, no sé qué. Mirad, les digo yo,
la labor que podemos hacer nosotros en media hora o 45 minutos o una hora en la catequesis del domingo, tú piensas que es solo media hora, solo es una hora que tenemos acceso a estos chavales. Luego, pues quien les da catequesis son los medios de comunicación, la sociedad y tal, ¿no? Claro, lo más razonable sería tener, pues, grandes medios, ¿no? Pero es que Dios se ha hecho hombre, y se ha hecho hombre en lo oculto, en lo sencillo, en una gruta, en una gruta. ¿Podía haber nacido en un gran palacio? Sí, pero no lo ha hecho. Es decir, esto es iba a decir, para pensar y sobre todo para contemplar, para contemplar. A mí me encanta ver pues parejas enamoradas, que a veces pues amigos míos, ¿no? Que a lo mejor estoy hablando con ellos y estoy hablando con él, y entonces yo miro a ella y ella está mirándole fijamente, como contemplándole, ¿no? a su pareja. Esa ha de ser la actitud nuestra en Belén, contemplar, contemplar. Dejarnos ganar contemplando, contemplando. Bueno, pues ahí está. No había sitio para ellos en la posada. Dice también en el Evangelio que María recostó a su hijo recién nacido en un pesebre, en un pesebre. Y dice Benedicto XVI, de aquí se ha deducido con razón que Jesús nació en un establo. Si lo recostó en un pesebre, es que debió nacer en un establo, en un lugar inhóspito, diríamos indigno, que sin embargo ofreció la necesaria discreción para el santo acontecimiento. Gracias a que nace en un establo, nace con esa discreción que Dios busca, ¿no? Que Dios busca, ¿no? Dice que da un dato que en Belén, desde tiempos inmemoriales, se usaban grutas como establos. Por tanto, posiblemente fuera una gruta donde nace Jesús, ¿no? Donde nace Jesús. Y ahí está, en ese establo. Nace en ese establo. Hay una basílica en Belén, la Basílica de la Natividad, y Benedicto XVI viene a decir que, bueno, que en esa basílica, pues por lo visto cuando se expulsaron a los judíos de Tierra Santa, aquella gruta se transformó en un lugar de culto a un dios romano, ¿no? A un dios romano. Y dice el Papa, bueno, da la sensación que querían eliminar con ello el culto conmemorativo cristiano, y esto confirmaría la antigüedad de este lugar de culto y muestra también cuánta importancia le atribuía a ese lugar Roma, ¿no? Quizás era un lugar que era importante para los cristianos, y los romanos, para apagar eso, pues construirían ahí un templo a un dios que se llamaba Amun Adonis, ¿no? Dice el Papa. Bueno, que dice el Papa que podemos dar un grado alto de credibilidad a la Basílica de la Natividad como lugar en donde está la gruta donde nació Jesús. Bueno, ya vemos, no había sitio para ellos en la posada, ¿no? Por tanto, Jesús ya nos descoloca, Dios nos descoloca, nace en la sencillez, en la humildad, nace en un pesebre, por tanto debió nacer en un establo. Se usaban grutas como establos, y parece que la Basílica de la Natividad es el lugar donde Jesús nació, en la gruta sobre la cual ahora está la Basílica de la Natividad. Dice el Evangelio que María envolvió al niño en pañales. Esto es muy hermoso y debemos contemplarlo, a María envolviendo a Jesús en pañales. Y dice el Papa, sin sentimentalismo alguno, podemos imaginarnos con cuánto amor esperó María su hora y preparó el nacimiento de su hijo. No es sentimentalismo contemplar eso. Es María, es su madre, y como cualquier madre espera el nacimiento del hijo. Con cuánto amor se prepara, ¿no? Y lo habla de la tradición de los iconos orientales, en los que aparece el niño pues fajado, ¿no? Con los pañales, así como bien apertujado, como bien enrollado, ¿no? Como, perdonad la expresión, como bien embutido.
está bien atado ahí, ¿no? Dice el niño rígido en su envoltura de pañales aparece como una referencia anticipada a la hora de su muerte. Ya desde el principio es el ofrendado, el que se ofrece. Me has dado un cuerpo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Ese envolverle en pañales es como ese atarle, como ese ofrecerle, ¿no? Ese ofrecerle, ¿no? De ahí que, por ejemplo, los iconos orientales representen el pesebre como si fuera un altar, ¿no? Sobre el cual se pone la víctima, ¿no? San Agustín dice que el pesebre es el lugar en que los animales encuentran su alimento. En el pesebre yace aquel que se ha designado a sí mismo como el verdadero pan bajado del cielo, como el verdadero alimento que necesita el hombre para su existencia humana. Es el alimento que regala al hombre la vida verdadera, la vida eterna. El pesebre se convierte así en referencia a la mesa de Dios, a la que está invitado el hombre para recibir el pan de Dios. En la pobreza del nacimiento de Jesús se perfila el gran marco en el que se realiza misteriosamente la salvación del hombre. Ya pronto nos viene la similitud a la Eucaristía. Sí, podemos contemplar en Belén el misterio de la Eucaristía. Y cuando contemplemos a Jesús fajado en la cuna, veámosle como quien nos dice: yo soy el pan que ha bajado del cielo, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ya desde pequeño se ofrece por nosotros. Nada más entrar en este mundo ya entra ofreciéndose, dice la carta a los Hebreos, ofreciéndose, ¿no? Dice también el Papa Benedicto XVI, que tuvo polémica en su momento porque no se leyó esto, dice: el pesebre hace referencia a animales para los cuales es el lugar que se alimentan. En el Evangelio no se habla de animales, en el Evangelio no se habla ni de la mula ni del buey, ¿no? Y dice: pero la meditación creyente llenó ya muy temprano este vacío, remitiéndonos a un pasaje de Isaías que dice: el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. En la mula y el buey están representados los hombres que reconocen a Dios en Belén, en ese niño, en el niño envuelto en pañales, en el pesebre, ¿no? Son representación de la humanidad carente de entendimiento que frente al niño, frente a la humilde aparición de Dios en el establo, alcanza el conocimiento. Y en la pobreza de ese nacimiento recibe la epifanía que ahora enseña a todos a ver. Son quienes reconocen al enviado. Necesitamos esa humildad. No que nos volvamos animales, no. Pero sí que necesitamos esa humildad para ser capaces de reconocer a este Dios hecho hombre. Y luego dice el Papa: la iconografía cristiana recogió ya tempranamente este motivo. Ninguna representación del pesebre renunciará al buey y al asno. Y yo aquí en la parroquia los tengo, y en mi casa igual. Ahí está, ¿no? Y ya dice el Evangelio, ya por último: María dio a luz a su hijo primogénito. Dio a luz a su hijo primogénito. Verdaderamente el Hijo de Dios nació de María Virgen. Nació, ¿no? Dice el primogénito que no es necesariamente que sea el primero de otros que van a venir después, ¿no? Eso de primogénito no quiere decir que la Virgen luego tuviera más hijos y que Jesús fuera el primero de otros tantos, de otros muchos. No, primogénito no es necesariamente el primero dentro de una serie sucesiva, ¿no? Primogénito no remite a un número más amplio, sino que indica una cualidad teológica que se expresa en las colecciones más antiguas de la ley de Israel. Claro, por ejemplo, en la ley de Moisés se decía: conságrame todo primogénito, todo primer parto entre los hijos de Israel, sea de hombre o de ganado, es mío.
¿no? El primero que nace es mío. Aquí nos está remitiendo, cuando San Lucas habla de primogénito, nos está remitiendo a que Jesús pertenece a Dios, ¿no? Es la idea, pertenece a Dios. Con estas palabras, dice Benedicto XVI, se insinúa una pertenencia especial de Jesús a Dios. Pero bueno, también Jesús es primogénito de otros muchos, de otros tantos que van a venir detrás. Y esos otros tantos somos nosotros, los redimidos, los cristianos, los que somos hijos en el Hijo, ¿no? Nosotros somos hijos de adopción. Él es el primero entre muchos, el primero entre todos, ¿no? Dice la carta a los romanos, el primogénito entre muchos hermanos. Como resucitado es ahora primogénito de una manera nueva y al mismo tiempo el comienzo de una multitud de hermanos. En el nuevo nacimiento de la resurrección, Jesús ya no es solo el primero en cuanto a la dignidad, sino que inaugura una nueva humanidad. Después de atravesar la férrea puerta de la muerte, son ahora muchos los que pueden pasar por ella con Él, aquellos que han muerto y resucitado con Él en el bautismo. En ese sentido, sí, Jesús es el primogénito y nosotros vamos detrás de Él. Pues fijaros, estas ideas son para contemplar en Belén, ¿no? No había sitio para ellos en la posada. Veamos, contemplemos la dinámica, la forma de hacer de Dios, como se quiere encarnar. No había lugar para ellos. Nació en un pesebre, lo colocó en un pesebre, ¿no? En un pesebre, ese altar quiere ser alimento, lo envolvió en pañales, ya ofreciéndose. La mula, el buey, ¿no? Dio a luz al primogénito. Yo os invito a que lo contempléis, Y quiero terminar con una canción. Es muy antigua, es de Cesario Gavaray, se titula ¿Quién eres tú? Es una canción que yo no oigo mucho o no oí mucho en mi infancia. Es como una canción un poco como olvidada o ignorada, pero es muy profunda. Es canción de Navidad muy profunda. Y yo la quiero cantar, se la quiero cantar a Jesús, la quiero convertir en oración. Es decir, voy a hacer una oración ahora cantándole a Jesús y ojalá te sirva y te unas a mí en esta oración. Dejémonos asombrar por el hacer de Dios, Ahora es la 1 de la madrugada y 7 minutos. La voz ya la tengo cascada, entonces perdonad pues el churrimío que puede surgir, ¿vale? Y con ello ya termino. Os agradezco a todos que hayáis visto este vídeo y si queréis compartirlo lo podéis hacer. Pero lo que me interesa más es que te unas a mí en esta oración que le vamos a hacer a Jesús. Me despido ya. Sé que muchas gracias. ¿Quién eres tú? Esa es la canción. ¿Quién eres tú? También me voy a desplazar un poquito porque si consigo que enfoque la cámara automáticamente al misterio, pues va a ser más mejor. Y me voy a girar también un poco porque esta es la parte fea de mi cara. Yo creo que así lo vamos a hacer, ¿vale? Pues espero que os guste y de nuevo gracias. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre. Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Que no habla, vives oculto y eres tú la luz. Eres eterno y naces de una madre. Eres la vida y mueres en la cruz. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?
Jesús, ¿quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre, quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres el cielo y vienes a la tierra, eres la puerta y te vistes de humildad. Tú que eres grande y has hecho cuanto existe, vienes buscando mi ayuda y mi amistad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre, quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres inmenso y cabes en la cuna, eres presencia de un Dios que se acercó, eres misterio y quieres que te toque, eres la gloria y sufre